Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y hoy, como estáis pudiendo ver, pues lo que me toca hablaros en este vídeo es de la comparativa entre esta pulsera que tengo por aquí. Esta es la nueva Samsung Galaxy Fit de tercera generación y enfrente os voy a poner a la Huawei Band 8. Ya sabéis que hace bien poquito comparé la Fit 3 con la Xiaomi Smart Band 8 y eran relativamente parecidas, pero en este vídeo os quiero comparar la opción de Huawei porque también hay un montón de diferencias de precio y bueno, también vais a ver que en cuanto a características y tal son muy diferentes y por ello os quiero decir si merece la pena pagar esos 30-40 euros de diferencia que hay entre estos dos modelos. Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder, pues poneos cómodos y comenzamos. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre la nueva Samsung Galaxy Fit de tercera generación y la Huawei Band 8. Y como siempre, pues quiero comenzar hablando por el apartado del diseño. Y aquí, pues yo sinceramente es donde nos vamos a encontrar más diferencias entre una y la otra. Básicamente porque os tengo que decir que ya de entrada, pues la Samsung Galaxy Fit 3 está mucho mejor construida. En este caso, la opción de Samsung pues está fabricada íntegramente en aluminio en sus laterales y también en el botón que vais a encontrar en el lateral derecho, y en el caso de la Huawei pues íntegramente de plástico, que es verdad que eso hace que sea un poquito más ligera, pero también es verdad que cuando la tenemos en la mano y la utilizamos en el día a día, pues se nota que es menos robusta y también está un pelín peor trabajada. Pero bueno, también os digo que en esta comparativa concreta las diferencias en cuanto a usabilidad en el día a día no son demasiadas, ya que las dos cuentan con un formato de pantalla rectangular que es súper cómodo y de hecho si tenéis una muñeca pequeña, tanto una como la otra os van a ir genial. Y por cierto, también una cosa que os quiero comentar es que las correas también me da un poco la misma sensación y es que la Samsung está mejor fabricada. Y aquí me pasa pues un poco lo mismo que os acabo de comentar de la estética y tal, y es que es verdad que las dos correas funcionan perfectamente bien, ya que se parecen mucho a un smartwatch con su hebilla, con su cierre, que ya os digo que ninguna de las dos da ningún tipo de problema, pero también es verdad que la silicona que integra la Samsung se nota de mejor calidad y es más agradable de utilizar pues en la muñeca y demás, pero bueno, ya os digo que en líneas generales tanto la Huawei como también la Samsung trabajan genial en este sentido y no va a dar mayor problema. Y por último también os quiero comentar una pequeña diferencia en cuanto a la resistencia, porque es verdad que las dos cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas, pero también es cierto que la Samsung cuenta con resistencia IP68, esto a la práctica pues si bueno la utilizáis para poder ducharos con ellas o incluso llevar a la piscina o incluso al agua del mar no vais a tener ningún tipo de problema con ninguna de las dos, pero también es cierto que a nivel de resistencia pues si buscamos lo mejor de lo mejor, la Samsung está por encima. Y por cierto, que no se me olvide también comentaros las diferentes opciones que tenéis en cuanto a los colores a la hora de comprar una y de comprar la otra, ya que en este caso la Samsung se puede comprar en este acabado plateado que veis que yo tengo con la correa en color blanco, y aparte tenemos una opción con el cuerpo en negro y la correa también en color negro, y también otra opción que es el cuerpo en rosa con la correa también en color rosa. Y en el lado contrario, la Huawei Band 8 pues también tiene tres opciones diferentes para poder elegir. Yo tengo la opción de correa verde con cuerpo en color verde, que me parece muy bonita, pero también tenemos la opción del cuerpo en negro con la correa también en color negro, y una última opción que es el cuerpo en oro rosa y correa de color rosa, así que veis que en general las dos pulseras pues son increíbles a nivel de diseño, pero también es cierto que la Samsung pues sobresale un poquito y está mejor fabricada. Y muy en la línea de lo que pasa en la estética de estos dos productos, pues os tengo que decir que las pantallas son bastante parecidas, aunque es verdad también que aquí la Samsung sobresale un poco. En este caso la Samsung cuenta con un panel AMOLED de 1,6 pulgadas y resolución de 256 por 402 píxeles y en este caso corre a 60 Hz. Y en el lado contrario pues tenemos a la Huawei Band 8, que ya os he dicho que también tenemos un formato rectangular pero es un poquito más estrecha, y eso hace que el panel sea también un poquito más pequeño en cuanto a dimensiones. Es un panel AMOLED de 1,47 pulgadas con resolución de 194 por 368 píxeles. Y aquí sinceramente ya os digo que en el día a día las dos pantallas son muy buenas de utilizar, tanto en exteriores como en interiores, pero de nuevo creo que la Samsung sobresale un poco,
Primero porque tiene brillo automático, cosa que la Huawei por desgracia no puede ofrecer. Y aparte también os digo que en cuanto a nitidez y también sobre todo la respuesta táctil me parece superior porque bueno, el sistema funciona más fluido, así que en general ya os digo que en el caso de la Huawei va a funcionar sin ningún tipo de problema también en exteriores en cuanto al brillo, pero si nos vamos a las especificaciones y a las prestaciones que nos da la pantalla de la Samsung, para mi gusto es mejor. Eso sí, ese mayor tamaño de pantalla también va a perjudicar mucho al apartado de la batería, ya que en el caso de la Samsung pues va a durar un poco menos. En este caso contamos con una capacidad de 208 mAh y según la marca deberíamos tener unos 13 días de uso típico. Mientras tanto, en el caso de Huawei, pues no nos da datos de miliamperios que integra la pulsera internamente, lo que sí que nos dice es que más o menos nos puede durar unos 14 días de uso típico, pero también debéis tener en cuenta, que no lo he dicho antes, que las dos pantallas y las dos pulseras cuentan con modo Always On Display, lo cual va a hacer que la batería baje bastante. Pero bueno, aquí lo que importa son las cifras que me ha dado a mí en mi uso diario, que entiendo que será lo que más os interesa. Os tengo que decir que las dos las he utilizado exactamente igual, con todos los sensores activados, también deportes a diarios y mucho uso de notificaciones. Y ojo, no utilizo el modo Always On Display. Y en este caso, pues con la Huawei he podido sacarle aproximadamente unos 10-12 días, mientras que con la Samsung, por desgracia, me he quedado en torno a unos 6 o 7 días. Y esto aparte del tamaño de la pantalla, pues principalmente se ha debido a que la Samsung cuenta con un modo sueño que no funciona del todo bien, ya que cuando lo activamos, que por cierto se tiene que hacer manualmente ya que no tenemos programación automática, espero que más adelante lo actualicen, pero bueno, el caso es que bueno, cuando lo estamos utilizando por la noche pues podemos tocar accidentalmente el botón de desactivar, que no es muy difícil, y al final eso va a hacer que gaste mucha más batería, así que en resumen, si queréis la mejor autonomía posible, sí o sí os tenéis que ir a por la Huawei. Y por cierto, una cosa rapidísima de comentar, es deciros que los cargadores no son iguales, pero son prácticamente idénticos, son dos pines magnéticos que funcionan suficientemente bien, y la diferencia está en que la Samsung viene con conector USB tipo C y la Huawei va con USB tipo A, pero bueno, esto a la práctica es verdad que sí que hay una pequeña diferencia, pero tampoco os va a hacer la vida imposible, ni muchísimo menos. Y ahora a continuación lo que también os tengo que hablar, por supuesto, es de los sensores que nos vamos a encontrar tanto en una pulsera como en la otra, que de nuevo aquí la Samsung sobresale un poquito por encima con respecto a la Huawei, y es que la pulsera coreana va a integrar, aparte de los clásicos sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre, pues algunos más avanzados como son por ejemplo el barómetro, giroscopio, y aquí como ya sabéis no tenemos GPS, como también le pasa a la Huawei. Y en el caso de la Huawei, a pesar de no tener GPS, también tenemos sensores bastante buenos como son por ejemplo el sensor de 6 ejes que incluye el acelerómetro y el giroscopio, también tiene brújula y además cuenta con el sistema Huawei TrueSIM 5.0 que incorpora el sensor de frecuencia cardíaca y el de oxígeno en sangre. Y estos son los sensores que tenemos a nivel interno en las dos pulseras, pero aquí lo que importa es la experiencia que me ha dado a mí tanto una como la otra. Y por ejemplo, os tengo que decir que a nivel de conteo de pasos, tanto una como la otra, pues bueno, la verdad es que funcionan bastante bien, pero tengo la sensación de que a pesar de ser un poquito más barata, la Huawei ha funcionado un pelín mejor. Es verdad que ninguna de las dos cuenta paso en falso, pero a nivel de precisión creo que la Huawei está un poco por encima. Pero lo que sí que os tengo que decir que tenemos una experiencia prácticamente calcada es en cuanto a la frecuencia cardíaca y al oxígeno en sangre. Las dos funcionan bastante bien, aunque no son, como ya sabéis, 100% precisas, así que en este sentido, pues tanto la Samsung como la Huawei os van a dar una experiencia fantástica. Y aparte de todo esto, pues también que sepáis que tenemos otras muchas mediciones, como es por ejemplo el apartado del sueño, el estrés, el ciclo menstrual de la mujer, etcétera, etcétera, pero también es verdad que tenemos algunas diferencias, tanto a favor de la Samsung como también a favor de la Huawei, que os quiero comentar. Y bueno, comenzando por la Samsung, por ejemplo, tenemos una funcionalidad que es que podemos ir introduciendo tanto el agua que bebemos en un día, como la comida que comemos también en un día para poder llevar un control, cosa que la Huawei pues no ofrece.
Y aparte de esto, también la Samsung cuenta con un sistema de detección de caídas que básicamente funciona pues a través de poder configurar un contacto a través de la aplicación, en este caso un contacto de emergencia, y si la pulsera nota que nos hemos caído y no le contestamos en un periodo de 10 segundos, pues automáticamente va a mandar un mensaje a esta persona. Y aparte de este sistema también contamos con un segundo que básicamente es un sistema para poder detectar ronquidos, una cosa que tampoco tiene la Huawei y que es bastante interesante. Eso sí, también os digo que la Huawei cuenta con una cualidad que me gusta mucho, que de hecho lo encontramos en relojes mucho más caros, y es que en este caso en el apartado de ajustes encontramos una funcionalidad que se llama transmisión de datos de la frecuencia cardíaca, que básicamente nos va a permitir conectar vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho para que se tome en cuenta esa información a la hora de hacer deporte, cosa que por desgracia y a pesar de ser mucho más cara, la Samsung no tiene. Y por último, comentaros también rápidamente el tema del GPS, que ya os he dicho pues que ninguna de las dos cuenta con GPS interno, así que vais a tener que tirar del GPS de vuestro teléfono, así que bueno, en general pues la precisión es exactamente la misma y ninguna de las dos puede reproducir rutas GPX, así que la práctica pues tanto una como la otra son exactamente iguales. Y todo esto que os acabo de comentar pues forma parte de lo que es la interfaz de las dos pulseras y es precisamente lo que os quiero detallar ahora a continuación, pero hay una cosa que me parece sumamente importante de comentar y es que en el caso de la Huawei Band 8, esta se puede utilizar con teléfonos tanto Android como también con iOS, pero en el caso de la Samsung Galaxy Fit 3 únicamente la vais a poder conectar a un teléfono Android, así que si tenéis un iPhone pues directamente esta comparativa no tiene sentido. A pesar de ello, sí que os quiero comentar un poco cuáles son las características más interesantes de las interfaces de estas dos pulseras, y una cosa que me gusta muchísimo es que las dos cuentan con las clásicas respuestas rápidas a aplicaciones como WhatsApp, Telegram y esas aplicaciones del estilo. Lo podemos configurar desde sus aplicaciones, pero que sepáis que tanto en una como la otra solo funciona en Android. A favor de la Samsung sí que os puedo decir que, por ejemplo, en la interfaz nos vamos a encontrar con una calculadora, que puede parecer una tontería, pero es bastante útil para usar en el día a día y la Huawei no lo ofrece. Y otra cosa que también tiene la Samsung es multitarea real, tanto en los deportes como también en el cronómetro y en el temporizador, cosa que, bueno, lo que nos va a hacer es que podamos dejar corriendo en segundo plano cualquier actividad y, por ejemplo, contestar una notificación o acudir a cualquier otra parte de la interfaz, cosa que la Huawei solo lo va a permitir tanto en el cronómetro como también en el temporizador. Y sinceramente, pues fuera de estas diferencias, pues prácticamente tenemos la misma interfaz tanto en una como en la otra. Es verdad que no están presentadas de la misma forma, pero a efectos prácticos vais a tener una experiencia súper parecida. Y es que las dos pues vais a tener unos ajustes bastante avanzados. También tenemos información, por ejemplo, del tiempo, controlador de la música en remoto, control de parámetros de salud y bueno, etcétera, etcétera. Así que como digo, tanto la Samsung como también la Huawei os van a dar una experiencia fantástica. Y antes de finalizar, pues también me gustaría hablaros rapidísimamente del tema de las aplicaciones que vais a tener que utilizar tanto para una como para la otra. En el caso de la Samsung vamos a tener que utilizar dos aplicaciones que son la de Galaxy Wearable y también la de Samsung Health. Y para la Huawei, pues que sepáis que vamos a tener que utilizar Huawei Salud. En el caso de la Samsung, para que os podáis hacer una idea, pues Galaxy Wearable se utiliza tanto para conectar la pulsera como también para poder descargar Watch Face y configurar todo lo referente a notificaciones, orden de menús y todos los ajustes que ya os he comentado anteriormente. Y en el caso de Samsung Health, pues básicamente lo que se utiliza es para aglutinar toda la información tanto de pasos, calorías, frecuencia cardíaca, es decir, todo lo referente a salud, así que por desgracia no lo tenemos en una misma aplicación, pero tanto el Galaxy Wearable como Samsung Health funcionan muy bien. Y en el caso de Huawei Salud, pues lo bueno es que vamos a aglutinar absolutamente todo en una misma aplicación, ya que desde aquí pues podemos almacenar todo el tema de los pasos, la frecuencia cardíaca, deportes, etcétera, etcétera, y aparte también podemos configurar todo lo que os he dicho de la pulsera con los Watch Face, por ejemplo también las notificaciones, el orden de los menús, podemos también actualizarla y bueno, en general, tanto la Huawei como también la Samsung funcionan perfectamente con cada una de sus aplicaciones.
Y nada, llegados a este punto, pues lo que me queda hablaros en esta comparativa es obviamente del apartado del precio, y ya os he dicho al principio del vídeo que hay una diferencia de precio bastante importante entre la Samsung y la Huawei, y es que la Samsung se puede conseguir aquí en España, que no es de manera oficial ya que no ha salido oficialmente, pero por en torno a 70 euros más o menos la podéis comprar en Amazon, y en el caso de la Huawei pues salió oficialmente, si no recuerdo mal, por en torno a 60 euros, pero ya a día de hoy la podéis encontrar en Amazon por unos 40 euros o así que bueno, todos los enlaces los vais a encontrar en la descripción por si queréis comprar alguna de las dos. Y ahora lo que toca responder es obviamente esa pregunta de si merece la pena o no pagar esos 30 euros de más que cuesta la Huawei con respecto a la Samsung. Y bueno, yo tengo que decir que en líneas generales es verdad que la Samsung es una mejor pulsera, ya que está mejor fabricada, también la pantalla me parece mejor, e incluso el tema de los sensores, la interfaz, creo que está un pelín mejor trabajada, pero al final estamos pagando 30 euros más y la Huawei pues en líneas generales es bastante parecida. Y es que os tengo que decir que en líneas generales para el público que está orientado estas dos pulseras, pues vamos a tener más que suficiente con la Huawei, ya que va a leer los pasos sin ningún tipo de inconveniente, la frecuencia cardíaca y bueno, ese tipo de cosas que son un poquito más simples. Ya os digo, es verdad que la Samsung es más avanzada en líneas generales, pero si me tengo que quedar con una en relación calidad-precio, creo que con la Huawei vas a tener más que suficiente. Y esta, como os digo, es mi opinión personal sobre esta comparativa. De verdad me gustaría que vosotros en los comentarios me dejarais cuál es vuestra opinión, si merece más la pena la Huawei o la Samsung en función a vuestra experiencia. Y bueno, como os digo, si os ha quedado cualquier tipo de duda, también me lo podéis dejar por aquí abajo y espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!